Después del proceso de desnazificación, lo que sigue es otro ajuste de cuentas. ¿Por qué una sociedad tan avanzada como Alemania caería víctima de ideas que más tarde todos entendimos que eran tan destructivas? Hola, todos. Tuve el privilegio hoy de hablar con Ayaan Hirsi Ali, quien, no lo sé, si tomas a las 10 personas más valientes del mundo, ella sería una de ellas, hasta donde puedo decir. Y ella causó un impacto notable hace años con su primer libro, Infiel, que hablaba sobre su experiencia, sobre su traslado de Somalia a los Países Bajos, que es como el centro de la civilización occidental. Y así, ese fue un gran libro. Y Ayaan ha tenido una carrera política muy notable, por decirlo menos, y una vida amenazada de muchas maneras, enfrentándose a los fundamentalistas islámicos. Recientemente se ha convertido al cristianismo, lo cual es también un movimiento increíblemente valiente para alguien en su situación, y ha lanzado una nueva empresa llamada Restoration, que es una empresa de medios en Substack diseñada para argumentar a favor de la primacía necesaria. ¿Y qué dirías fundamento? La necesidad fundamental de las suposiciones de la civilización occidental, y así tuvimos la oportunidad de hablar sobre todo eso, y así diría que serán 90 minutos que valdrán la pena, con la conversación adicional que tuve con ella también en el lado de Daily Wire. Así que no, bienvenidos todos. Escuchad, Ayaan, eso siempre vale la pena. Ella es una verdadera fuerza de la naturaleza, y así, como dije, fue un privilegio hablar con ella de nuevo. Está bien, así que recientemente has anunciado un nuevo proyecto de escritura y medios, y lo he estado siguiendo con bastante interés, particularmente en Twitter, y se llama Restoration. Y entonces, ¿quieres contarnos cómo surgió eso y qué es y qué esperas lograr con ello? Bueno, restauración, creo que la palabra lo dice todo. Mi misión es restaurar nuestras instituciones que tú y yo amamos a sus misiones originales, ideas, nuestra cultura, los orígenes y la historia de nuestra cultura. Creo que es realmente importante instituciones como la familia, las escuelas, la universidad, las instituciones democráticas, lo que se supone que deben hacer los partidos políticos, lo que se supone que deben hacer nuestros gobiernos y lo que no se supone que deben hacer. Y luego el discurso. Muchos de nosotros hemos estado hablando bastante sobre la libertad de expresión y las instituciones que la protegen, la prensa libre. Todo esto ha sucedido. En mi opinión, han sido subvertidas. Ha habido un esfuerzo por subvertir nuestras instituciones y estamos en un lugar ahora donde no podemos comunicarnos con las personas con las que no estamos de acuerdo o con las que tenemos una perspectiva diferente, sin ver inmediatamente un estatus de enemigo en ellos. Y creo que lo más vasto e importante que hay que hacer es recuperemos ese discurso cívico. Cuando llegué a Europa en 1992 y a lo largo de los primeros 10 años de mi residencia allí, las conversaciones entre personas que no estaban de acuerdo se veían como lo que definía a Europa y lo que definía a Occidente y lo que lo hacía diferente de otros lugares. Y ahora miren dónde estamos. Y así la restauración es un intento de despertar a la gente, reconocer lo que está en juego y luego restaurar, sí. En una palabra, restaurar la cordura. Está bien. Has mencionado muchos puntos ahí, y quiero profundizar en ellos uno por uno. Supongo que empezaré con una pregunta general y luego profundizaré un poco. ¿Te sorprende a ti mismo haber desarrollado las creencias que has desarrollado? Quiero decir, en tu descripción de tu proyecto señalaste la disolución del discurso cívico
la amenaza a las instituciones democráticas, la amenaza a nuestra cultura, el colapso de la libertad de expresión. Y todas son acusaciones serias, ¿verdad? Especialmente, digamos, la observación de la subversión. Y es difícil. Es fácil es fácil que la comprensión de algo como la subversión se arroje al cajón de los teóricos de la conspiración. Digamos eso. Quiero decir, y las cosas sobre las que has estado escribiendo en Restauración y señalando son bastante dramáticas. Y así hagamos dos cosas. La primera es, ¿por qué no lo haces? Habla un poco más sobre lo que quieres decir con subversión, de dónde podría estar surgiendo, ¿verdad? Porque esa es una pregunta misteriosa. Y también aborda el tema de si te sorprende o no estar en la posición en la que estás, teniendo que decir las cosas que estás diciendo ahora. Así que empecemos con la subversión. Comencé con el ensayo de apertura en Subversión, el boletín, así, que mi plataforma en Substack tiene que ver con que empiezo describiendo el hecho de que muchos de nosotros sentimos que algo no está bien. Y eso, como en la parábola de los budistas, todos estamos tratando de averiguar qué es lo que no está bien, así que todos somos estas personas ciegas, estamos tocando diferentes partes del elefante y estamos tratando de averiguar qué es este agujero. Cuando miro esto, ya sabes, toma cualquier lista. Estoy en el mundo académico y veo lo que ha sucedido en la academia. Desde el momento en que llegué como estudiante en 1995 a la Universidad de Leiden hasta mi rol actual en Stanford, y hay una producción constante de títulos muy caros e inútiles en género, y raza, y lo que tú quieras. Esa es la educación K12 de la universidad. Hay esta crisis que veo porque soy padre. Los padres a mi alrededor, educando a sus hijos en casa, yendo de A a B, simplemente completamente confundidos sobre qué es lo que está pasando con nuestros sistemas educativos, están al borde del colapso. Hay estas afirmaciones que son contrarias a la realidad, que hay un número infinito de géneros. Hay todo esto, lo que parecía hace 10, 15 años, cuando escuché por primera vez términos como interseccionalidad y opresor y oprimido y todo lo demás, simplemente me pareció algo, para mí, juvenil, una mezcolanza intelectual, sin sentido, el tipo de cosas en las que los estudiantes de primer año se entretienen y luego crecen y se deshacen de ello. Y luego llega 2020 y tenemos ese incidente con George Floyd en los Estados Unidos, y lo que sucede entonces es lo que solo puedo describir como una revolución, porque nos lanzamos de lleno con financiar a la policía, vamos a abolir los SAT y otras pruebas estandarizadas. Las matemáticas son racistas, todo, racista. Y esta demolición, claramente una demolición de ideas y de instituciones como la familia y la educación, y estoy mirando esto. Y estoy pensando, esto me resulta familiar. Y prestemos atención a las personas que están liderando la carga en estos proyectos para destruir las estructuras y las instituciones que nos han servido tan bien. Y por un lado tienes esta política de identidad marxistas culturales que han desarrollado esta teoría elaborada, teorías que ellos llaman teoría crítica, teorías críticas. Y no es una teoría de conspiración, Jordan. Lo han declarado tan claramente como es posible, que quieren derribar, señalan todas estas injusticias y dicen que la respuesta a todo esto es derribar estas estructuras y destruirlas. Y luego, por otro lado, veo a los islamistas, y los islamistas nunca han sido realmente deshonestos, siempre estuvo en tu cara, pero primero intentaron durante muchos años derribar nuestro sistema a través del terror, en complots terroristas y constantes intentos terroristas.
Y fracasaron en eso. Somos militar, económica y tecnológicamente superiores a ellos, y así, obviamente, tomaron el camino de la Dawah, que es la subversión religiosa, la cual tiene una línea de tiempo mucho más larga. Y luego, por supuesto, miras al Partido Comunista Chino y a Putin, y estos son adversarios externos, y están observando lo que está sucediendo en nuestro suelo. A nivel interno, y sería estúpido de su parte no aprovechar eso. Así que, mientras trato de mirar y analizar, de nuevo, piensen en mí como uno de los ciegos, tocando al elefante. Es decir, ¿dónde hemos visto esto antes? Ahora, los intentos comunistas de subvertir Occidente son tan antiguos como el comunismo. Son tan antiguos como, ya sabes, los tiempos de los bolcheviques y Lenin y todos los diversos marxistas. Y cuando se estableció la Unión Soviética tenían programas para subvertirnos. Y fue mutuo. Nosotros teníamos programas para subvertirlos. Así que cuando escuchas, cito a Yuri Bezmenov extensamente, donde él describe su extensión, Giga, solo escúchalo a él y las instituciones que describe y los efectos previstos de ese tipo de subversión y está justo ante tus ojos. Realmente no necesitas un teórico de la conspiración para eso. Los islamistas es lo mismo. Lo interesante de todo esto es ver esta colusión entre los islamistas y los neomarxistas o marxistas culturales, lo que se llama lo impío. La Alianza Verde-Roja, algunas personas la describen como la sandía, y piensas, está bien, ¿a dónde va esto? Queers por Palestina se ve bonito en Colombia en una placa que los estudiantes sostienen, pero ¿cómo se verían los queers si realmente estuvieran en Gaza o en Cisjordania? Sabemos lo que pasa. Pero dejando eso de lado, la pregunta es, ¿hay subversión y ha sido efectivo? ¿Estamos al borde de todo eso? La respuesta es sí. Y mi remedio para eso es la restauración, reconocer las instituciones, las ideas, ya sabes, son nuestras élites. Y entonces tenemos que unirnos y restaurar esto. Y así no juntos de estas maneras vacías y, por así decirlo, de lugares comunes, sino para decir que solíamos hacerlo. Lo que nos hacía diferentes como sociedades occidentales es que solíamos estar en desacuerdo y de hecho solíamos pensar que era divertido estar en desacuerdo. El otro día tuve un debate bueno, no lo pensé como un debate, pensé que fue una conversación encantadora con Richard Dawkins, donde, quiero decir, vivimos en un mundo donde muchas personas que ven esa discusión, su conclusión no fue, oh, qué interesante, esto tiene que decir eso, y ya sabes, ¿cuáles son los argumentos que están presentando, etcétera? No. Fue, ya sabes, de repente. Había esta cosa de amigo-enemigo. Sí, creo que para mí lo más importante de toda esa experiencia fue el abrazo al principio y el abrazo al final, que es posible. Estar en desacuerdo sobre cuestiones fundamentales y seguir teniendo ese afecto el uno por el otro. Y si no quieres tener afecto el uno por el otro, aún así, ya sabes, un apretón. Manos Pacífico. Bueno, con Dawkins en particular, así. Lo he conocido un par de veces y he leído sus libros y he aprendido mucho de ellos. Y una de las cosas en las que he pensado sobre Dawkins todo este tiempo, y creo que esto se refleja en el hecho de que se describió a sí mismo como un cristiano cultural recientemente, es que es un buen científico. Y un buen científico es alguien que se esfuerza por buscar la verdad, y creo que buscar la verdad es una empresa religiosa. Y así, un verdadero científico está inmerso en una empresa religiosa, y creo que por eso Richard Dawkins entiende que es un cristiano cultural. Pero hay muchas cosas en las que el doctor Dawkins y yo no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero parte de eso es porque no nos entendemos como una buena parte de eso, y parte de eso es así. El tema en cuestión es increíblemente complejo y difícil de resolver, y ninguno de nosotros debería presumir que tenemos la respuesta correcta. Y luego, el discurso que estás describiendo, que es un discurso competitivo, debería llevarse a cabo de una manera que permita a ambos participantes seguir buscando la verdad
Y entonces, en realidad, quieres esa enemistad, por así decirlo. Quieres que la persona con la que estás hablando te presente ideas que no has escuchado y posiciones que no conoces. Reflexionado porque en principio te acercan más a la verdad. Y así, hipotéticamente, el doctor Dawkins y yo estaremos hablando en algún momento en los próximos meses. Estamos tratando de organizar eso ahora y realmente estoy deseando que llegue porque creo que podemos hablar, porque creo que él está intentando buscar la verdad y encontré lo mismo con Sam Harris y recientemente hablé con Dan Dennett, lo cual fue muy bien. Logré hablar con él en unas pocas semanas antes de su fallecimiento y tuvimos una conversación muy productiva. Y quieres conversaciones entre personas que no tienen el mismo punto de vista, si son personas confiables, porque ahí es donde realmente ocurre el pensamiento. Y así que, para mí, lo que acabas de describir fue la característica definitoria de la civilización occidental. Nací en Somalia y viví en Arabia Saudita y viví en Kenia y viví en Etiopía y luego llegué a los Países Bajos en 1992 y había tantas diferencias entre el mundo no occidental en el que crecí y el mundo occidental al que llegué. Pero lo que diría que realmente era diferente es esto, que puedes tener estas opiniones radicalmente distintas. Puede ser religioso, puede ser ateo, puede ser pro-mercado, puede ser antimercado. Puedes, de hecho, en las calles de América gritar las cosas más antiamericanas, incluso quemar la bandera americana. Y eso está protegido. Eso para mí fue wow. Y cuando digo, hablemos sobre la restauración, ahora estoy viendo un colapso de eso, un colapso cercano. Eso, a nivel político, a nivel académico, a nivel cívico, a nivel periodístico, nos estamos dividiendo en tribus como en el mundo de donde vengo, donde no hay la búsqueda de la verdad, sino la apropiación de la verdad, mi verdad contra tu verdad, y ese tipo de tonterías es ahora un problema serio, serio y profundamente arraigado en Occidente, y eso creo es un resultado de la subversión. Bueno, está bien, así que desarrollemos eso un poco más. Entonces, hablas de una recaída en una especie de tribalismo de apropiación de ideas. Así que hay una desintegración de algo que era unificado en un paisaje tribal más pluralista. Está bien, esa es una de las cosas. Identifiquemos algunas de las otras características del colapso. Así que podríamos hablar sobre la subversión intencionada y accidental. Así que empecemos con los marxistas en lo que respecta a la subversión intencionada. Está bien, así que Karl Marx dividió el mundo en opresores y oprimidos, de una manera envidiosa, presumiendo que toda la virtud moral estaba con los oprimidos y todo el mal estaba con el opresor, y que todo eso podría entenderse desde el marco de la economía. Así que el eje principal de opresión y oprimidos para Marx era el eje económico, y él presumió que la razón por la que existe esa desigualdad entre opresor y oprimido era por la estructura del capitalismo. Al menos eso es lo que él afirmó. Ahora, si él creía o no, ese es un tema completamente diferente. Está bien, así que ahora quiero llevar eso en dos direcciones. Quiero señalar cómo eso se ha metastatizado en lo que creo que está menos que idealmente conceptualizado como marxismo cultural. Y también quiero discutir sus precursores arquetípicos. ¿Está bien? Así que lo que me parece que ha sucedido, y quiero saber tu opinión al respecto, es que Marx estableció el marco para una narrativa elaborada de víctima-victimario, pero básicamente se mantuvo en el ámbito económico cuando hizo ese argumento. Ahora, a medida que se desarrollaba la revolución, lo que descubrimos fue que la subversión del orden capitalista era en favor de los oprimidos. Solo produjo la universalización de la pobreza y no generó una redistribución viable de la equidad o los ingresos, y así, para la década de 1970, la vacuidad del enfoque económico sobre la víctima-victimario se había demostrado de tal manera
que incluso los marxistas idiotas en Francia se vieron obligados a aceptarlo. Y así, sabes, la prueba es convincente cuando un intelectual francés se vieron obligados a tragárselo. Y así lo que sucedió, según pude ver, es que los posmodernistas, que eran todos marxistas en su esencia, decidieron que ya no tenía sentido seguir golpeando el tambor de la desigualdad económica, pero que podían fragmentar la narrativa de víctima-victimario en una metástasis y decir, bueno, la idea básica era que era una dinámica de poder la que regía todo. Era recto. Pero subestimamos la seriedad de la dinámica de poder porque se manifiesta en la relación entre hombres y mujeres y se muestra en la estructura patriarcal de la familia y se presenta en la dinámica del sexo. Y luego en la dinámica de género, raza y etnicidad. Así que de repente tienes la misma víctima entre países. Claro, entre razas, entre tribus, puedes entender. La afirmación posmoderna era que, aunque pretendían prescindir de la idea de una metanarrativa superior, introducían de contrabando la narrativa de poder como el concepto exploratorio fundamental y luego la metastatizaban para explicar las relaciones entre los seres humanos sin importar cómo se categoricen a sí mismos. Cada categorización de grupos se convirtió en un foco de poder y explotación, ¿verdad? Y así, ahora tenemos un marxismo metastásico. Está bien, así que eso lo está trayendo hacia adelante. Ahora quiero llevarlo hacia atrás. Y dime qué piensas sobre esto, porque creo que el marxismo en sí mismo es una variante de algo más profundo, mucho más profundo. Así que hay un espíritu similar al marxismo que invierte la Revolución Francesa poco después de que ocurre. Y eso fue mucho antes de Marx. Y he estado pensando más arquetípicamente, digamos, en relación con las historias fundamentales, que el marxismo es una variante. El marxismo, frente al capitalismo, digamos, es una variante de la historia de Caín y Abel. Porque Caín y Abel es realmente la primera narrativa de víctima-victimario y, básicamente, presenta el paisaje moral humano, porque es la primera historia sobre los seres humanos en la historia, porque Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, digamos. Caín y Abel son los primeros dos seres humanos que nacen en el mundo de la historia y desarrollan modos de ser que son antitéticos entre sí, con Caín siendo el oprimido, enojado, amargado, malévolo, asesino y luego víctima genocida, y Abel siendo el exitoso, ¿verdad? El individuo exitoso que avanza, apunta hacia arriba y hace los sacrificios adecuados. Ahora, eso se presenta en el corpus bíblico como la división espiritual fundamental y el fracaso de Caín en hacer la ofrenda adecuada y luego su rebelión contra Dios. Hay un toque luciferino en eso y, definitivamente, es algo que atrajo a Marx, porque Marx era un admirador de Mefistófeles, del Mefistófeles de Goethe, y Mefistófeles era la variante del espíritu usurpador, cuya motivación no era otra que la destrucción. ¿Sabes? Hablaste sobre el ataque. Todos los niveles de sociedad subsidiaria simultáneamente, ¿verdad? Quiero decir, los marxistas definitivamente planearon eso. No podemos tener matrimonio porque los hombres y las mujeres están en una batalla de poder. No podemos tener familias porque la familia es una institución patriarcal y opresiva. No podemos tener comunidades porque todo el poder debe ser cedido al Estado, etc. Pero me parece que todo eso tiene sus raíces en ese antagonismo fundamental que se expone inicialmente en la historia de Caín y Abel. Y lo que estamos viendo es que estamos viendo variantes de esa historia desarrollarse y también a un ritmo acelerado debido a la velocidad del cambio tecnológico. Así que, bueno, he estado pensando mucho en esas cosas. De eso he estado dando conferencias en esta última gira y parte de eso trata mi nuevo libro. Así que tengo curiosidad por tu reacción, primero que nada, a la idea de un marxismo metastásico y luego a la idea de que el marxismo en sí mismo es una variante de es una reescritura de una historia más fundamental.
Es fascinante. Y me alegra que estés haciendo esto. Está bien. Entonces, mis dos reacciones, o simplemente mientras te escuchaba, una cosa que se me ha ocurrido es Marx y su trabajo y su legado y lo que hemos hecho con eso. Así que, tú conoces esta historia mejor que yo, pero la reacción que él esperaba, él había creado una nueva religión, el marxismo, fracasó, porque en lugar de que la gente, sus seguidores, sus propios discípulos, se mantuvieran fieles a sus objetivos revolucionarios, lo que surgió fueron los reformistas. Básicamente, a lo que me refiero, yo tengo formación en ciencias políticas, tú eres psicólogo, pero ¿sabes? La izquierda y la derecha, la izquierda se dividió en estas dos ramas, y una rama es completamente marxista y revolucionaria y está comprometida con la revolución, y la otra se convierte en reformista. Y creo que esa es la primera derrota de la idea marxista, que en lugar de derrocar el sistema capitalista, trabajas dentro del sistema capitalista y a través de medios incrementales la vida de todos mejora. Así que esa fue la primera derrota hasta 1989. Todo ese argumento económico de quitar a los ricos y dar a los pobres se desmorona cuando se vuelve, creo, obvio. Si te mantienes en el tema económico material, el tema económico, la Unión Soviética colapsa. Y no solo eso, la Unión Soviética también tiene satélites. En todas partes que estos planes quinquenales tocan, tienes devastación, tienes masas de muertes, tienes campos de concentración, tienes hambre. Y luego miras hacia Occidente y hay crecimiento y así sucesivamente. Así que en 1989 creo que hay esta sensación, los ganadores, la victoria, aquellos que son victoriosos. Quizás quieras decir, estabas comparando caña y manzana. Podrías decir, aquellos que son victoriosos cometen un gran error, en mi opinión, después de 1989, que es que se olvidan de ello. Ellos piensan que hemos ganado esto, ¿verdad? La historia ha terminado. La historia ha terminado. Pasemos a lo siguiente. Para el perdedor, la historia nunca se acaba. Para el perdedor, la historia comienza cuando él pierde. Él tiene que deshacerse de todo esto y levantarse y regresar. Y ahora regresan con esta idea de identidad, grupos y cultura. La persona que puede contar esto mucho mejor que yo es James Lindsay, quien ha pasado por todos sus credos y es realmente elocuente en la forma en que cuenta esto. Pero se desvían hacia el tema de la cultura. Pero mi conclusión, como un occidental relativamente nuevo, es que entro en este mundo de ideas. Buenas ideas, malas ideas. Tengo 22 años. Estoy tratando de encontrar una explicación de por qué estos países ricos son ricos y poderosos. ¿Por qué los países pobres son pobres? Yo era musulmán. Entonces es como si tengo, como musulmán, al último profeta de Dios, al último libro de Dios, y Dios está de mi lado. Entonces, ¿por qué somos pobres y miserables? Y así sucesivamente. Y así, en ese mundo de ideas, en la década de 1990, cuando voy a la universidad, me familiarizo con la idea del nacionalismo socialista, que casi destruyó la sociedad europea y la sociedad occidental. ¿Y qué sigue? Después de la derrota. Escucha esto, Jordan. Después de la derrota del nacionalismo socialista, lo que sucede es un intenso proceso de desnazificación. De hecho, utilizando algunas de las herramientas de la subversión, de eso habla Bezmanov. Y después del proceso de nazificación, lo que sigue es otro ajuste de cuentas sobre lo que fue el nacionalismo socialista. ¿Por qué una sociedad tan avanzada como Alemania caería víctima de ideas que más tarde todos entendimos que eran tan destructivas? Esto está en mis aulas, ¿de acuerdo? Esto es lo que está sucediendo. Llego al oeste justo cuando está pasando por ese ajuste de cuentas de la idea, y la idea es examinada forensicamente. Y se convierte, después de que entendemos completamente cuáles eran las ideas de Hitler, en algo que nunca y no debería volver a suceder. Ahora,
Esto es algo que no hicimos con el comunismo. ¿Correcto, correcto, correcto? Definitivamente no. Después de la caída de la Unión Soviética no hubo una campaña de comunismo, descomunización o desmarxificación de todo y de cualquier cosa. No hubo un ajuste de cuentas. Así que hasta, creo que 2002, 2003, todavía estábamos encontrando individuos que habían sido identificados como activos o simpatizantes de Hitler. Todavía los estábamos juzgando. Todavía estábamos tratando de ir tras ellos y meterlos en la cárcel. Pero nunca hicimos nada parecido. Con el marxismo. Así que lo primero que noté, lo más importante, es que, por supuesto, esta terrible idea sigue apareciendo y se metastatiza, manifestándose de diferentes maneras, porque para las generaciones jóvenes nunca ha estado realmente aquí. Esto es a lo que llevó el marxismo, el número de muertes, quiero decir. Todos hemos sido educados sobre cuántas personas realmente murieron, pero lo más interesante, creo que lo más fascinante, es la psique nazi. ¿Sabes? Lo exploramos hasta el punto en que ahora hay conversaciones que no podemos tener sin que todos hagan referencia al nazismo. De hecho, creo que una de las razones por las que Europa está completamente paralizada cuando se trata del tema de la inmigración es porque existe este terror, este miedo, de que puedan caer nuevamente en esa horrible locura colectiva de meter a la gente en campos de concentración. No hemos hecho eso al mundo. Para Marx. Hemos hecho las ideas de Marx y el comunismo, y creo que estamos un poco tarde, pero deberíamos hacerlo. Bueno, está bien, así que tienes dos problemas ahí que van en paralelo. Está bien, tres. Así que el primero es tu observación de que asumimos demasiado prematuramente después de 1989 y el colapso de la Unión Soviética que el espíritu del comunismo estaba muerto y enterrado, ¿verdad? Ahora, si ese espíritu es un reflejo de algo mucho más profundo, digamos como el antagonismo interno entre Caín y Abel, entonces no va a estar muerto y enterrado, o al menos no va a permanecer enterrado sin mucho trabajo. Y tu punto es, bueno, no hicimos ese trabajo ahora. Podríamos haber pensado eso. La lección del colapso de la Unión Soviética más transformación capitalista de China y el triunfo de las democracias fue suficiente evidencia de que Occidente tenía algo correcto, pero aparentemente no. La limpieza no fue lo suficientemente profunda. Bueno, entonces señalas, sin embargo, que hay un problema adicional, que es que no estamos exactamente seguros de cómo manejar los conflictos internos a un nivel ideológico profundo sin caer en algo como los peores excesos del régimen nazi. Es como, bueno, imaginemos, por ejemplo, que hicimos algo como una desmarxificación de las instituciones. He estado pensando en esto en relación con las universidades. Entonces, ya sabes, cuando Musk tomó el control de Twitter y lo desmarxificó. Despidió como al 80% de la gente. Ahora, no creo ni por un momento que una institución como Harvard pueda ser reconstituida o restaurada cuando todos los mismos actores siguen en su lugar y están haciendo lo mismo con palabras diferentes. Ahora, sabes, conocí a un par de profesores de Harvard la semana pasada cuando estuve en Boston que están a la vanguardia del genuino movimiento por la libertad de expresión en Harvard. Tienen, creo, 140 profesores. Ese número. Puede estar equivocado, pero es un número sustancial de profesores que están presionando fuertemente a la administración. Y Harvard ha afirmado, proclamado en las últimas semanas, como Stanford, creo que han adoptado una posición oficial de neutralidad institucional, al menos en lo que respecta a sus declaraciones públicas, pero todavía hay todo tipo de maquinaciones sucediendo detrás de escena. Bueno, ¿cuál es mi punto? Bueno, si el 80% de las instituciones son corruptas, y esa es la acusación de los conservadores, primero que nada, eso corre el riesgo de caer en manos de los radicales de izquierda que dicen, bueno, las instituciones son corruptas. Te lo dijimos, y ese es un gran problema. Pero, aún peor, es como si la corrupción es tan generalizada como indicas, y tengo todas las razones para estar de acuerdo contigo, entonces, ¿cómo
¿Es siquiera posible que estas instituciones puedan ser restauradas y reconstituidas? ¿Y cómo es eso posible sin que caigamos en algo como la persecución ideológica? ¿Sabes cómo? Veo a Chris Ruffo en Florida y creo que Chris está apuntando alto. Y me gusta Ron DeSantis y pienso que tiene un buen sentido moral, pero podría ver fácilmente que sus intentos de ejercer control legislativo desde arriba sobre las universidades podría fácilmente convertirse en una casa de brujas contraproducente. Y así, bueno, lo que estamos haciendo al respecto, por ejemplo, es que estamos lanzando Peterson Academy a finales de junio. Y estoy involucrado con Ralston College en Georgia, tratando de generar instituciones que ofrezcan una alternativa, pero tengo idea en absoluto de cómo pueden ser las instituciones que ya están en su lugar desmarxificado. Así que tienes tu empresa de restauración y eso está dedicado a lo mismo. Pero eso no nos ayuda con los detalles aquí. Es como si el sistema educativo K12 estuviera completamente dominado por los peores. Estudiantes de la peor facultad, de la universidad, las facultades de educación. Eso ha estado sucediendo durante 4 generaciones y está completamente corrupto en todos los niveles posibles. Está bien. ¿Qué demonios haces al respecto de una manera que, ya sabes, no se vuelva opresiva y tiránica por sí misma? Así que, adelante. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Lo que encontré maravilloso sobre la exposición de Bezmenov es que te permite dar un paso atrás cada vez para que no te conviertas en parte del proceso de subversión con lo que estás haciendo. Y creo que eso es lo que te preocupa, que no queremos a Christopher Ruffo, quien creo que está haciendo un trabajo admirable al exponer la corrupción. Y al mostrar, quiero decir, él es, simplemente me encanta su determinación. Así es como paramos, dónde paramos, cómo no nos convertimos en parte de esto, ¿verdad? ¿Cómo no nos pasamos de la raya? ¿Cómo no nos pasamos de la raya? Así que creo que si simplemente damos un paso atrás de esa mesa que Bezmenov presenta y dices, está bien, somos una sociedad abierta. Él hace una distinción entre sociedades abiertas y sociedades cerradas y sabemos que las características de una sociedad abierta son que es más fácil para las fuerzas de subversión acceder a nuestras instituciones. Y no solo para acceder a esas instituciones, sino también para utilizar las leyes y las convenciones de las sociedades abiertas se establecen dentro de las universidades, desde K12 y en todos los diversos ámbitos, justo dentro de nuestra sociedad. Y así, no queremos convertirnos en sociedades cerradas. Tenemos que pagar el precio de ser una sociedad abierta y de seguir siendo una sociedad abierta. Y uno de esos precios es esta vigilancia permanente, donde nunca podemos olvidar cuáles son estas amenazas ideológicas. Pero también no debemos permitirnos caer en esta trampa, que todo está perdido. Porque creo que si dices que todas estas instituciones son corruptas más allá de la reparación, de alguna manera, en cierto modo, impulsas la subversión aún más y la validas. Y creo que tenemos que mirar cuáles son nuestras fortalezas y no olvidemos que tenemos enormes recursos. Por ejemplo, los mercados. Así que cuando se produce el colapso de nuestros medios de comunicación tradicionales, que realmente es un colapso, la sociedad abierta, lo que respondimos es con estos medios independientes. Obviamente Elon Musk es este gigante que se ha enfrentado a no solo al establecer Twitter, sino usando su poder y su liderazgo para decir esto es lo que defiendo, para que sus millones de seguidores sepan cuáles son sus valores y cuáles son sus principios. Así que para mí Elon Musk es la definición de coraje, enfrentándose a todas sus diferentes fuerzas, poniendo lo suyo en juego, casi su vida en juego y sus ganancias de toda la vida,
Y Elon Musk es este tipo grande y visible, pero hay muchas personas así, y me encuentro con ellos todos los días. Así que tenemos todos estos recursos y estamos comenzando cosas nuevas como nuevas universidades, nuevos medios, y creo que eso es algo bueno, aunque solo sea para captar algunas de esas personas que sienten desesperanza por las instituciones existentes. La marca Harvard ahora está manchada. Creo que en muchos aspectos la marca Harvard está arruinada, pero no creo que debamos tirar al bebé con el agua sucia. No deberíamos tirar al bebé con el agua sucia. No deberíamos declarar que la Ivy League y todas las universidades que tenemos en América, y más allá en las sociedades occidentales, están irremediables. Creo que algunos de ellos son ciertos, terminal y con cáncer en etapa 4. Y probablemente costará más intentar rescatarlos que simplemente dejarlos morir. Pero creo que hay muchos que pueden ser rescatados. Benza se ha dejado esto muy claro en Florida. Solo tienes que cambiar el liderazgo en algunos de estos lugares. En otros lugares tienes que profundizar mucho más y revertir el proceso de desmoralización. Los lugares que están realmente en un nivel de desestabilización intentan revertir esas cosas. Pero todo eso comienza con el liderazgo. Y tenemos que encontrarlo. ¿Has hablado con John Chalmers por casualidad? No creo que lo haya hecho. Está bien. Bueno, él es un estratega militar en West Point. Sí, y acabamos de tener una discusión muy interesante que quizás quieras revisar sobre cómo está muy relacionado, por ejemplo, con esta idea de desnazificación que describiste. Así que, en su análisis de la historia de los esfuerzos militares, también ha reflexionado desde una perspectiva estratégica sobre lo que es necesario en la transformación de las instituciones, porque ciertamente fue el caso que después de la Alemania nazi, la mayoría de los alemanes no era como si todos los alemanes que participaron de alguna manera en el régimen nazi fueran juzgados y ejecutados o condenados a la perdición. La mayoría de ellos, excepto por algunos líderes, eran considerados redimibles. Y la transición de liderazgo ocurrió en la cima. Y Chalmers me dijo, ¿sabes? Le pregunté qué pensaba sobre la situación en Gaza, porque muchos de los palestinos afirman apoyar al régimen de Hamás y sus objetivos. Y así un pesimista podría decir, bueno, eso tiene que ser tratado de la manera más severa posible. Y un optimista y con suerte un realista diría, bueno, no, si eres cuidadoso. En POC, el análisis de las personas clave, puedes lograr un cambio de liderazgo y luego una transformación del espíritu, digamos que redime a las personas que han estado poseídas por estas ideas patológicas, y luego, como Alemania o como Japón, que son ejemplos estelares de esto, obviamente, bueno, Corea del Sur, para ese caso, al menos en términos de transformación económica, que grandes cosas aún son posibles sin una devastación institucional. Así que esa es una buena visión de optimismo, y supongo que Rufo hizo eso hasta cierto punto al centrar su atención, por ejemplo, en Claudine Gay, lo cual fue una lección que quizás muchas instituciones tomaron en serio. Y también por eso la trayectoria de la restauración es, espero, una que va a ser fructífera. Y creo que estamos en un lugar donde Jordania nunca ha estado más optimista. Y la razón es que la gente se está despertando y están despertando. Personas que están, quiero decir, ocupadas con sus industrias, ocupadas con su arte, con su música, con lo que sea que estaban haciendo. Este virus de subversión está tocando la vida de todos. Hay personas que están felices de ignorar estas cosas porque odian los problemas. No les gusta la política. No quieren involucrarse en otras cosas. Diría que el público, en general en Occidente, simplemente ama llevar su vida. Y por cierto, eso es, ya sabes, cuando hablamos de libertad, la mayoría de nosotros realmente pensamos en eso. Elegimos a personas que nos representan y pagamos impuestos y solo quiero seguir con mi vida, y eso ya no es posible. La gente se siente afectada
todas las maneras posibles. El 7 de octubre abrió los ojos de muchas personas. Nuestra amiga Barry Weiss, recuerdo que ella dijo, todos se fueron a la cama el 7 de octubre. Y ¿qué dijo ella? Se fue a la cama como liberal y se despertó como conservador. Sí, bueno, ya veremos. ¿Sabes? Es gracioso. Bueno, escribí un artículo que voy a leer en mi canal de YouTube y publicar en mi blog. Escribí un artículo. Te lo voy a explicar muy rápido porque supongo que es un poco una respuesta a tu optimismo, aunque comparto ese optimismo de manera fundamental. No quiero ser optimista demasiado pronto. Así que aquí está el esquema básico del argumento. Así que lo envié al National Post en Canadá, que siempre publica lo que escribo, y lo tomaron y luego lo rechazaron. Y luego lo envié al Telegraph, que también siempre publica lo que les envío, y lo tomaron, lo editaron y luego lo rechazaron. Así que esto es lo que dije. ¿Sabes? Es un tema muy controvertido. Así que señalé el hecho de que en los Estados Unidos algo aproximado al 75% de la población judía apoya a los demócratas. Ahora, el problema con eso es que los demócratas se han dejado infiltrar por los radicales, a quienes no atenderán y cuya existencia niegan. Y sé esto muy bien, habiendo trabajado en este tema durante como 5 años y hablado con hordas de demócratas moderados. En realidad no existen. En realidad no quieren decir eso. Es como sí. Quieren decir exactamente lo que están diciendo. Los radicales han adoptado la narrativa de víctima-victimario. Ahora, el problema con eso para los judíos es que si vamos a jugar a ser víctima-victimario y las víctimas son las personas que son los victimarios, son las personas que tienen éxito. Entonces los judíos son los primeros en la línea de fuego, como siempre lo han sido desde la época del Éxodo, porque los judíos son la minoría perpetuamente exitosa y creo que por eso son el canario en la mina de carbón. Es cuando una sociedad da la vuelta y los exitosos se convierten en criminales. Digamos que a los ojos de los ideólogos los primeros criminales identificados son los judíos porque están sobrerepresentados en posiciones de éxito y así parte de lo que yo sugerido, y esto es lo que Barry Weiss ha dado cuenta, digamos, es que el peor juego posible para la comunidad judía es cualquier juego que tenga que ver con una narrativa de víctima-victimario. Ahora, hay algo también muy interesante sobre eso. ¿Cómo? He pasado mucho tiempo mirando el Antiguo Testamento en los últimos años y hay algo muy interesante sobre los israelitas, al menos en la medida en que lo mantienen su alianza con la tradición profética y las leyes, es que cada vez que algo desfavorable le sucede a Israel, los profetas llaman a los judíos a asumir la responsabilidad personal por eso y no a considerarse víctimas. Pase lo que pase, para restablecer su pacto, así que eso sería esta restauración y proceder a limpiar, ¿qué dirías?, el cáncer en sus propias almas primero. Y eso siempre funciona. Y así, bueno, ahora dijiste que, ya sabes, las cosas cambiaron drásticamente después del 7 de octubre, pero me pregunto cómo, y esto es con respecto a tu optimismo, después del 7 de octubre, vimos a las universidades volverse completamente locas que el propio Khomeini, el presidente de Irán, las felicitó sobre sus esfuerzos en su nombre y sugirió que comenzaran a leer el Corán. Vimos estos campamentos y ocupaciones por todas partes y eso, hombre, acabo de estar en D.C. esta semana y hubo enormes manifestaciones pro-Palestina, pro-Irán, por todas partes. Entonces, ¿está bien? Entonces, con todo eso, ¿por qué crees que sigues siendo optimista? Porque es una locura así. El líder supremo de Irán que grita y obliga a su población a gritar muerte a América desde hace años y que ha estado tratando de lograr exactamente eso y ha estado intentando conseguir la destrucción y aniquilación del Estado de Israel, encontrando apoyos en nuestras universidades de élite y en nuestras calles. Son exactamente estas atrocidades las que obligan la izquierda
en general y en particular el Partido Demócrata, para enfrentar la realidad a la que has estado tratando de llamar su atención y que todos hemos estado tratando de señalar. Hay dos ramas de izquierda, los revolucionarios y los reformistas, y los revolucionarios ahora parecen estar en la cima, porque estos a los que tú llamas moderados, creo que en jerga académica son los que están a favor de la reforma. No dirían desfinanciar a la policía. Ellos dirían, veamos qué está mal con la policía y ajustemos la institución, no derribemos la institución. Así que esos moderados, la mayoría de la izquierda moderada, los demócratas moderados, aquellos que están a favor de la reforma, creo que ahora están teniendo la realidad frotada en sus narices. Y está sucediendo no por lo que tú y yo decimos, sino por estas atrocidades que estamos presenciando. Estas supuestas protestas pro-Palestina no son protestas pro-Palestina, son protestas pro-Hamás. Y lo están viendo por sí mismos. Los lemas, las cosas que estas personas están gritando, y no solo lo que gritan, pero creo que incluso la más mínima curiosidad te llevará a ir y echar un vistazo a estos planes de estudio, los sílabos que están, qué es lo que se enseña en estas universidades, qué es lo que están aprendiendo estos chicos, y revisas estos libros, cursos, imágenes que les enseñan, y ves de inmediato, ya sea de izquierda o de derecha, que hay algo ahí que no debería estar, y así. O este despertar. Veo a estos megadonantes que están dando miles de millones a lo que pensaban que era justicia social, diciendo, espera un momento, y muchos de ellos son judíos. Y mirando esto y pensando, espera un momento, esto no es de lo que trataba mi filantropía. Así que creo que hay una auditoría tan esperada que está a punto de suceder, que está sucediendo. Y así, para llegar a este punto de restauración, primero tenemos que hacer la auditoría y tenemos que hacerlo juntos. Es decir, los izquierdistas moderados, los demócratas moderados, los republicanos moderados y los conservadores son esas personas de ambos lados, cualquiera que sea el argumento. Del momento, para realmente congelar por un momento algunos de estos temas y decir, espera un momento, ¿cómo lidiamos con este enemigo que realmente quiere desmantelar las cosas, estos grupos revolucionarios? Y veo a más y más personas haciendo estas preguntas. Y lo que encuentro encantador es que cada vez que una de las personas que no estaba al tanto de estas cosas se da cuenta, dice, soy la enfermedad que se ha afianzado. Y no importa, es genial, porque piensan, ¿por qué no lo vi en el pasado? Estaba teniendo conversaciones en 2005, 2006. Si el antisemitismo impulsado por islamistas continúa, sin control, en esa infraestructura de Dawah, donde están construyendo mezquitas y madrasas y predicando, y luego se trasladó a Internet, si eso no se controla, todo lo que tienes que hacer es comparar los números, el número de judíos en Occidente frente al número. El creciente número de musulmanes que están siendo radicalizados a través de estos esfuerzos de Dawah y las personas que se convierten al Islam. Y más adelante vas a tener un gran problema y algunas de las personas con las que estaba hablando. Bueno, ya lo tenemos ahora. Pero yo estaba diciendo esto en 2004, 2005. Oh, sí, por supuesto. Y la razón para tener esas conversaciones era que estaban haciendo demandas. Los islamistas políticos estaban haciendo demandas de que el holocausto no se puede enseñar en las escuelas. No están hablando de escuelas musulmanas, están hablando de escuelas públicas en los Países Bajos, en Francia, en Alemania, etc. Y los líderes de esa época, a través del consenso, tratando de ser amables y acomodaticios, decían, está bien, entonces, simplemente no enseñaremos eso. Eso fue en 2004, 2005. Estaban gritando, jamás, jamás, judíos al gas. Estaban interrumpiendo las conmemoraciones por la muerte de las personas que fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso, en ese momento, hace 15, 20 años, se veía como que iba a pasar. Cuanto más tiempo vivan aquí, más se integrarán y asimilarán, se volverán como nosotros. Ahora, 20 años después, no, nos estamos volviendo como ellos. Y la gente que está despertando. Bueno, lo mismo es cierto para China.
Asumimos que si llevábamos a China a Occidente, China se volvería occidental, y lo que está sucediendo en su lugar es que ante la primera señal de problemas serios, digamos la pandemia, la llamada pandemia, nos convertimos en China, y no es nada obvio que el PSC esté cediendo, y es absolutamente obvio que están construyendo el ojo de Sauron y les gustaría producir un estado totalitario tan absoluto que apenas podemos comprenderlo, y están muy avanzados en eso. Está bien, déjame preguntarte, cambiemos un poco aquí. Hemos hecho un poco de diagnóstico, hemos hablado sobre la omnipresencia del problema, hemos hablado sobre tu hipótesis de que tenemos que hacer una consideración muy cuidadosa de la circunstancia actual e identificar a los líderes. Digamos que tenemos que enfrentar cara a cara la subversión generalizada de nuestras instituciones. Tenemos que separar el trigo de la paja y restablecerlos. Y tenemos que avanzar hacia la restauración. Puedes ver en ese tipo de confesión. ¿Qué dirías? Una confesión, un paso hacia la expiación. Y así, en el lado de la restauración, profundicemos en eso. Ahora, la primera pregunta podría ser, bueno, ¿qué es exactamente lo que estamos restaurando? He estado hablando con algunos de los principales en la Alianza por la Ciudadanía Responsable sobre exactamente esto en las últimas semanas, tratando de trazar nuestro camino hacia adelante. Y así, en la Alianza por la Ciudadanía Responsable, identificamos 6 o 7 dominios clave, ¿verdad? La restauración de la familia nuclear, un apoyo sin disculpas a la idea de que la familia nuclear es la unidad social mínima viable, ¿verdad? Apoyamos la noción de que la energía debería ser lo más económica y accesible posible y, ¿qué más? Fácilmente accesible para las personas dentro de un marco de mercado tanto como sea posible, para que podamos trabajar hacia la erradicación de la pobreza absoluta, el ambientalismo como administración y no como, ¿qué dirías? Miedo apocalíptico en servicio de los tiranos, preocupación por la globalización y la captura regulatoria y colusión fascista del capitalismo corporativo, la narración de una mejor historia. Y más recientemente hemos acordado que todo eso está integrado en algo que se aproxima a, digamos, tu visión de la restauración, es que estamos tratando de restablecer los cimientos de la civilización occidental y tratando de hacer un caso muy sólido en 1900, incluyendo a personas como Richard Dawkins y Douglas Murray. Bueno, tú también en algunos aspectos, hasta hace poco. Digamos que hay una relación entre los cimientos de la cultura occidental y algo que es aún más profundo. Eso no es político. Y así, eso es lo siguiente de lo que quería hablar contigo. Así que tal vez podríamos abordar eso. Supongo que podríamos abordarlo de manera personal. Ahora, durante mucho tiempo, en mi entendimiento, después de que te mudaste a Occidente y te volviste más consciente de las ventajas del discurso libre y del aspecto tiránico del entorno filosófico en el que fuiste criado, tú eras un admirador de Occidente, pero también atraído hacia la filosofía más atea, digamos, que fue propuesta por Dawkins, Harris y Hitchens y los jinetes del movimiento ateo. Y entonces, ¿quieres guiarnos a través de eso un poco si puedes? Antes de eso, había escuchado a Jonathan Israel. Sí, quiero decir, no tenemos mucho tiempo y no quiero hacer una caricatura de esto, de lo que creo que es un aspecto muy importante, si no el más importante de la restauración, son las raíces, buscar las raíces, cristianas, a veces decimos judeocristianas, raíces de lo que ha hecho, ya sabes, los cimientos sobre los cuales se han construido estas sociedades. Bueno, tomaremos el tiempo. No te voy a apurar, por supuesto. Me gustaría dejar que esto se desarrolle porque es crucialmente importante. Si en el lado personal, como lo he contado unas cuantas veces, y es muy, muy personal, he tenido mi propio despertar. Eso tiene que ver con mi colapso mental, depresión,
ansiedad, todas estas cosas, el significado y propósito de la vida. Y simplemente no podía encontrarlo. No lo encontré en el mundo material. Y para darte un ejemplo, si piensas en alguien como yo que viene de, ya sabes, crecí en una infancia donde había muy poco de todo, poca comida, poca agua, sin agua. Quiero decir, no teníamos agua corriente. Había personas que eran más pobres que nosotros, pero nosotros éramos pobres. Recuerdo los libros, amaba los libros, aunque no eran libros. Entonces, ya sabes, a veces terminaba un libro que había tomado prestado o que habíamos tomado prestado de la biblioteca, y las últimas páginas, que es donde está la resolución de la historia, se habrían caído de ese libro, y yo iba a una librería, fingía que estaba comprando el libro, en realidad leía las últimas páginas en la librería y luego me iba hasta que nos echaban. Los libreros se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo y nos echaron de allí. Así que ese nivel de pobreza, y así llego a un lugar donde hay abundancia y me encuentro en mis 40 y 50 años, rodeado de absolutamente todo, materialmente completamente saciado y felizmente casado con 2 hijos. Todo lo que describirías le daría significado y propósito, y sin embargo ahí estaba yo completamente, deprimido, infeliz y aterrorizado y todo lo demás, y me estaba automedicando. Me estaba automedicando con vino, con alcohol, y ese era mi refugio. Eso en sí mismo me llevó al borde de la destrucción y busqué ayuda, y la ayuda pasó obviamente a que yo me enfocara de nuevo en lo material, en la ayuda científica. Voy a ver a personas en las que confío, que son los profesionales, que me van a ayudar y a solucionar esta necesidad, y eso no sucedió. Eran buenas personas, aprendí mucho sobre el cerebro humano, la psique humana. Yo respeto y todavía soy un gran admirador de algunas de las personas que vi, pero la única persona que hizo un cambio fue: estás buscando en los lugares equivocados. Su diagnóstico fue: lo que estás atravesando es una bancarrota espiritual. Y una vez, en mi último momento de desesperación, cuando permití que eso entrara, se registrara, y definitivamente me rendí a eso. Solo después de eso, literalmente, de rodillas en oración, las cosas empezaron a cambiar. Y así, a nivel personal, y esto es extremadamente subjetivo, no se lo estoy imponiendo a nadie más, sin lugar a dudas, definitivamente he pasado por este cambio que ha transformado mi vida de manera significativa. Si me permites ir un poco más allá, es cuando miro a mi alrededor y hablo con las mismas personas que están en los mismos barcos, como soy o como era. Las historias que compartimos son historias de éxito duradero a lo largo de muchos años. Y son las personas que siguieron el camino de la espiritualidad para solucionarlo, lo que era ese vacío sin fondo, los anhelos, los pensamientos interminables que colonizan tu cabeza y nunca se van. Así que, de nuevo, esto no es un estudio estadístico, ni empírico. Esto es puramente anecdótico. Veo a personas que siguen fracasando, veo a personas, tienen cierto éxito y los miro, y son aquellos que siguieron ese camino espiritual. Y cuando digo eso, cuando digo camino espiritual, no estoy diciendo que sea el cristianismo o cualquier otra fe o fe organizada. Para algunas personas es el budismo, para algunas personas es la atención plena. Y como Harris, por ejemplo, sí, y quiero decir, realmente no he hablado con Sam Harris sobre su bienestar espiritual. He hablado con él un montón sobre eso, ¿sabes? Y está claro que Sam ha encontrado en el ámbito de algo que se aproxima a un budismo inefable y no articulado,
el alivio espiritual que le falta al ateísmo materialista. Y creo que la razón por la que Sam se sintió atraído por el mundo espiritual fue porque se sintió atraído por el mundo espiritual a los dominios religiosos más abstractos de la experiencia, aquellos que no están articulados en un credo, lo cual es algo que él realmente aún rechaza. Es porque Sam sabe perfectamente que sí, lo trascendente con lo que está en contacto a través de su práctica meditativa se transformara en un credo, su intelecto voraz, el intelecto luciferino simplemente lo destrozaría en un momento y él volvería justo al punto de partida. Esta es también la razón por la que creo, Ayaan, que si miras del lado del avivamiento cristiano, las denominaciones cristianas que están creciendo más rápidamente no son las formulaciones protestantes más explícitas, son las ramas realmente conservadoras como el cristianismo ortodoxo e incluso el catolicismo de misa en latín, porque esas prácticas religiosas están tan densamente incrustadas en el ritual y lo ceremonial que son casi impermeables a la crítica racional, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes criticar un himno? No puedes criticar un edificio hermoso, como ellos hablan por sí mismos, y así. Déjame hacerte una pregunta personal. Quiero comentar sobre Sam. Y mira, creo que Sam, él simplemente tiene este compromiso con la búsqueda de la verdad. Y así no he hablado con él desde mi conversión y voy a hacer el esfuerzo. He estado muy ocupado. Sé que él también está muy ocupado, pero me encantaría tener una conversación con él al respecto porque Sí, eso es necesario. él está tan comprometido con eso. Y así, cuando hablamos sobre estos diferentes niveles de conciencia y diferentes niveles y planos de percepción, tengo mucha curiosidad por saber qué piensa de eso. ¿Qué diría al respecto? He hablado con Richard. Sí, Richard también es otro buscador de la verdad. Y creo que en muchos sentidos esa es la razón por la que Richard ha llegado a la conclusión de que es un cristiano cultural y que el cristianismo tiene un valor en ese sentido. Pero de nuevo, realmente quiero separar estas dos cosas donde todavía estoy en el fondo, un liberal clásico en el sentido de que realmente quiero respetar la conciencia de las personas y la de la gente. Las percepciones de las personas y la forma en que vive la gente, y así de ninguna manera estoy imponiendo nada diciendo, oh, ya sabes, he pasado por esto. Una experiencia terrible y he salido de ella. Y ahora, cielos, todos tienen que llegar al cristianismo. Eso no es lo que estoy diciendo. Me estoy diciendo en trabajo, en el ámbito de las ideas y en esta búsqueda por entender la subversión, quién nos está subvirtiendo, y todo esto el cristianismo. Es probablemente una de las ideas más importantes que debemos entender. Incluso si fuera ateo diría eso. La idea más importante es entenderla, porque nos lleva a las raíces de nuestra civilización. Y si quieres rechazar partes de eso, está bien. Pero creo que el rechazo total del cristianismo y su legado es precisamente lo que nos ha traído hasta aquí. Por eso estamos en el tipo de problemas en los que estamos. Una de las cosas que he llegado a darme cuenta, dime qué piensas sobre esto. Esto requirió mucho pensamiento para poderlo expresar. Supongo que me impactó de manera particular. Hice un documental con Jonathan Payo en Jerusalén y caminamos por las estaciones de la cruz y luego terminamos en la iglesia del Santo Sepulcro y aprendí algunas cosas sobre esa iglesia que no sabía históricamente, así que no sabía que fue fundada por la madre de Constantino y no sabía que realmente era la primera iglesia cristiana. Y está en el lugar, se dice que está en el sitio de la crucifixión. Está bien, así que cuando estuve allí un montón de imágenes. Así que estaba en la iglesia y luego estaba en el centro de la iglesia y luego estaba en una pequeña habitación en el centro mismo de la iglesia que contenía una cruz muy elaborada. Y así estaba en el centro del centro del centro del centro, digamos, y un montón de cosas encajaron, las realizaciones encajaron. Así que lo primero que entendí
fue que las ciudades europeas se basaban. En ese modelo, eso fue, si no establecido, al menos sustancialmente, elaborado por la madre de Constantino. Tenemos un edificio ceremonial en forma de cruz en el centro del pueblo, y así es el asta en el suelo alrededor de la cual se organiza el pueblo, y en el centro de la iglesia. Tenemos un altar que es el centro, y sobre eso se está llevando a cabo un ritual de sacrificio, y así lo que estamos representando es la proposición de que el sacrificio es el núcleo de la comunidad. Y así que ahora he estado pensando en eso biológicamente porque soy un psicólogo evolutivo, digamos, al menos en parte, y lo que he llegado a entender es que no hay diferencia entre el proceso de verdadera maduración cortical y el proceso de autosacrificio. Son la misma cosa, porque para estar en una comunidad tienes que ofrecer lo que es estrechamente individual, ¿verdad? Así que cuando socializas a un niño pequeño, ayudas al niño a integrar sus impulsos biológicos primordiales, su hedonismo intrínseco. Les ayudas a integrar eso en un marco que les permite entender que tienen un futuro y que no pueden actuar para destruirlo, y entender que tienen que existir en relación con otras personas. Y así eso es una especie de armonía, es una armonía sacrificial. Y lo que eso significa, si es cierto, y no puedo ver cómo podría no serlo, es que la sociedad misma se basa en el principio del sacrificio. El trabajo es sacrificio, porque sacrificas los placeres del momento por la comunidad en el futuro, ¿verdad? Y la comunidad misma es una forma de organización sacrificial. Entonces, si aceptas eso, y no puedo ver cómo podrías formular un argumento en contra, si aceptas eso, la siguiente pregunta que surge es, bueno, ¿cuál es la forma última o ideal de sacrificio? Y la pasión cristiana es una representación de algo que se aproxima al sacrificio final, ¿verdad? Es una unión de sacrificio, del sacrificio de los hijos y del sacrificio personal. Así que esas son las dos formas más brutales de sacrificio. Es un rechazo. El poder, en relación con ese sacrificio. Así que no hay ninguna indicación de que el principio unificador fundamental del mundo cristiano sea el poder. Todo lo contrario, porque Cristo nunca recurre al poder sin importar la provocación. Y así, lo que tenemos en el núcleo de nuestra cultura es el reconocimiento de que el sacrificio es central y luego la elaboración de un patrón de sacrificio supremo. Eso implica algo así como exponerte a la plena fuerza de la vulnerabilidad mortal y a la plena realidad del mal. Esa es la angustia del infierno. Y hasta donde puedo decir, he escrito todo esto con gran detalle en este nuevo libro mío, por cierto. Hasta donde puedo decir, no veo nada al respecto. Eso está en consonancia con lo que sabemos a los niveles más profundos en el mundo de la psicología evolutiva, y no puedo ver nada al respecto que sea erróneo en el lado conceptual, porque ¿cómo podría la comunidad ser algo diferente a ser el resultado del gesto sacrificial por parte del individuo? Quiero decir, si eres una esposa, sacrificas tus caprichos por el matrimonio. Si eres madre, sacrificas tu interés personal limitado por tus hijos. Si eres una familia, en relación con otras familias, sacrificas el interés limitado de tu familia por la armonía de la comunidad, y así sucesivamente, hasta llegar a la jerarquía subsidiaria. Y ya sabes, al final de las Confesiones de Tolstoy, no sé si alguna vez lo leíste, pero detalla algo muy parecido a lo que describiste, que te sucedió. Así que Tolstoy se volvió desesperadamente suicida en la cúspide de su fama y éxito material en la tierra. Era un hombre increíblemente rico. Era conocido en todo el mundo. Era una gran figura literaria. La gente lo comparaba con Shakespeare. Tenía una esposa y una familia próspera. En el ámbito puramente material, Tolstoy lo tenía claro. Y tuvo un sueño. Y así es como terminan las Confesiones. Soñó que estaba suspendido en un inmenso espacio y miraba hacia abajo, en el abismo, un pozo sin fondo de desesperación, digamos, pero él estaba suspendido. Y se dio la vuelta y miró hacia arriba y se dio cuenta de que había un cordón alrededor de su cintura, hecho de oro,
y el cordón se extendía hacia arriba en el cielo, más allá de lo que él podía ver. Y así estaba suspendido sobre el abismo, de la desesperación por una relación con lo que era trascendental y más elevado, ¿verdad? Es como una imagen de la escalera de Jacob. Es lo que se extiende hacia las estratosferas inefables. Ese es nuestro aliado, podrías decir, aliado contra qué, el terror de la mortalidad y la malevolencia, y hasta donde puedo decir también eso no es una superstición ignorante. Esa es una forma tonta de considerarlo. En realidad, es la forma en que se constituye el orden adecuado del cosmos. Está bien, ahora hablaste con Dawkins, ¿verdad? Públicamente en Nueva York, y eran amigos, creo, y asumo que todavía lo son. Y así sí. Así que cuéntame sobre esa conversación y cómo fue y qué concluyeron. Es algo tan fascinante que suceda. Me encantaría verte hablar con Sam Harris. Bueno, lo que concluí es lo que empecé cuando comenzamos esta conversación, que es que creo que siempre es una experiencia maravillosa tener que abordar un tema desde estos puntos de vista radicalmente diferentes y mantener tus puntos de vista y argumentar a favor de ellos y mantener el nivel de afecto mutuo, respeto y amistad. Y así para mí eso fue muy, muy importante que Richard y yo demostráramos eso. Y de nuevo, eso es lo que estamos tratando de restaurar. Richard terminó con una frase, si lo ves, donde dice, está bien. Así que, ¿no está convencido? Él piensa, por supuesto, que es un montón de tonterías. Pero aún así, él dice que reconoce la diferencia entre el Islam y el cristianismo. Él reconoce la amenaza del Islam político. Y su conclusión fue, tal vez deberíamos tomar algo pequeño para inocularnos contra el virus más grande. Ahora, diferentes personas pueden tomar eso de manera diferente, pero creo que eso viene de... ¿Te refieres a algo pequeño como una oblea, algo así de pequeño, verdad? Sí, bueno, pero ese es exactamente el símbolo. Esa es la semilla de mostaza de la que habla Cristo, ¿verdad? Eso es algo pequeño. Es pequeño, ¿verdad? Pero está vivo y no subestimes su poder. Y así, mira, lo que veo, que es revelador sobre Dawkins, no diría que es una admisión, sino una realización, que él es un cristiano cultural. Es está bien, cuando estás acorralado, ¿a quién elegirías? ¿A los cristianos o a los fundamentalistas islámicos? Y Dawkins mira eso y piensa, bueno, ni siquiera puedo hablar de los fundamentalistas islámicos, y al menos puedo criticar a los cristianos. Así que, hay algo que están haciendo bien. Es está bien, hay algo que están haciendo bien. Sí, está bien. Eso significa que hay algo correcto. Ahí que no está en el otro dominio, el dominio del poder fundamentalista, digamos. Bueno, ¿qué es eso? La levadura, esa pequeña cosa que hace que el cristianismo en su forma occidental sea preferible a la tiranía fundamentalista. Bueno, no es algo pequeño, es algo absolutamente fundamental y vital, ¿verdad? Y así, me parece que es responsabilidad de Dawkins entender exactamente por qué, cuando las cosas se ponen difíciles, él es un cristiano cultural, y así, bueno, lo dejaré ahí. Bueno. Sí, y creo que también. Así que mi otra conclusión fue que estábamos abordándolo desde... Yo era ateo como él, y no, cuando era ateo no aceptaba la existencia de estos diferentes planos de conciencia o percepción. O lo que sea. No tenía el lenguaje para eso. Y por cierto, también estaba en un estado de rebeldía. Yo era... y quería eso. Y así, las afirmaciones de que todas las religiones son iguales eran cosas que acepté de manera un poco perezosa. Y creo que Richard ahora reconoce que no todas las religiones son iguales. Espero que él también reconozca, no sé, no llegamos a ningún lado con eso. Pero creo que la conversación comenzó con que hay diferentes formas de apreciar la realidad. Y ya sabes, no podemos tener un experimento que mida
con la mayor precisión posible el impacto de la música en tu psique, o en tu percepción, o en la apreciación de las obras de arte. Así que hay muchas formas de apreciar la realidad. Eso no es, ya sabes, la ciencia empírica, puramente naturalista, la que es falsable y verificable. Está toda esa historia de qué pasaría si retrocediéramos la cinta. ¿Las cosas se verían igual o no? No podemos hacer eso. Y así también tenemos que tener mucho cuidado porque creo que estamos teniendo discusiones sobre religión e historia y así sucesivamente, y estamos usando los estándares de hoy. Esta es una de las cosas que creo que es despreciable sobre los woke. Juzgan a las personas del pasado según los méritos, los estándares y las percepciones de hoy. Sí. Bueno, en el DO, las personas que hacen esa comparación siempre salen ganando, en el aspecto personal, lo cual es un poco sospechoso. Podrías considerar eso como un esfuerzo bastante sospechoso. Si estás jugando un juego que siempre ganas, podrías preguntarte si realmente lo estás jugando solo para ganar siempre, en lugar de llegar a la verdad. Quiero decir, es bastante divertido para un estudiante de pregrado presumir que es moralmente superior a George Washington, digamos, o a Winston Churchill. Quiero decir, ¿qué trato? Tienes 18 años, tienes un profesor idiota que te habla durante 10 minutos y tu primera revelación es que eres mejor que los mejores hombres del pasado. Ahora, eso es un poco demasiado atractivo para mi gusto, diría yo, sí. Así que no sé cómo nos desviamos de esto, pero creo que lo que acabas de decir también se aplica a los clásicos en general, el abandono de los clásicos, donde dijimos, oh, bueno, está bien, mira la lista de libros que los estudiantes deben leer, y es Maya Angelou, Shakespeare. Maya Angelou, Shakespeare, Shakespeare fuera. Leamos a Maya Angelou. ¿Verdad? Exactamente, lo mismo. Esa es parte de la muerte de Dios. Sí. Sí, no quiero decir nada. No estoy diciendo que haya algo malo con Maya Angelou. Creo que ha hecho un trabajo fantástico, pero no es Shakespeare. Y, ya sabes, deberíamos tener el valor de decir que no vamos a eliminar a Shakespeare o a Dante. Bueno, claro. Bueno, eso es parte de la socavación de las tradiciones fundamentales. Eso es parte y parcel de esta devastación de las instituciones en todos los niveles. Es parte de una revolución total. La revolución total que Marx pidió y el derribo incluso de las normas de la identidad sexual. Por parte de los activistas queer, digamos, es una revolución completamente caótica, sí, y tiene que parar. Así que déjame hacerte otra pregunta difícil, si no te importa. Quizás cerremos con esta. Estuve enfermo durante el tiempo en que se establecieron los acuerdos de Abraham y cuando desperté y estuve sano de nuevo y vi lo que había sucedido, pensé que era algo que se aproximaba a un milagro y me sorprendió que no fuera noticia de primera plana en todos los países del mundo, porque creo que lo que lograron las personas que formularon los acuerdos de Abraham fue lo más cercano a un milagro de política exterior que he visto en como 70 años. Y así que ahora, y parte de la razón por la que soy optimista en este momento como tú, es que, a pesar del 7 de octubre, los acuerdos de Abraham se han mantenido. Y he oído desde detrás de escena que los saudíes todavía están bastante dispuestos a contemplar firmarlo, incluso bajo las condiciones actuales. Hay problemas políticos que tienen que resolverse, pero todavía están a bordo. Está bien, ahora voy a añadir una cosa más a eso. Uno de los puntos de conexión entre el Islam y el cristianismo es la figura de Jesús, es la figura de Cristo. Y así lo que veo sucediendo en el lado optimista del mundo islámico es que hay actores, como los líderes, digamos, de los EAU y algunos de los otros estados islámicos que parecen querer establecer algo así como una entente y un diálogo y que podría ser posible que al menos se explore la cooperación o una competencia de invitaciones entre el Islam y el cristianismo en lugar de este fundamentalismo total y destructivo. También me parece que los tipos de psicópatas del grupo B son muy buenos en utilizar el Islam como arma y que necesitamos separar a esos tipos psicopáticos que son básicamente fariseos que afirman tener motivaciones religiosas mientras persiguen nada más que sus propios objetivos. Necesitamos separar eso también en el lado islámico y ver, tal vez,
¿Per? Sí, porque hay tanta admiración en el mundo islámico por la figura de Cristo. Si hay algo ahí que nos permitiría establecer los comienzos de un profundo diálogo abrahámico. Y así que me pregunto, este es un mundo con el que estás más familiarizado en muchos aspectos que yo, aunque también más herido que yo. Quiero decir, ¿qué piensas de los acuerdos de Abraham? ¿Y tienes algún optimismo en el lado de la entente, digamos, entre el Islam y el cristianismo, o entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo, para ampliar la red de manera adecuada? ¿Qué pienso de los acuerdos de Abraham? Creo que si viviéramos en un mundo justo, las personas que lograron los acuerdos de Abraham recibirían el Premio Nobel de la Paz, pero no vivimos en un mundo justo. Sí. Y Malpa, lo que encuentro es que realmente admiro a Jared Kushner en el sentido de que intentó algo nuevo, y es por esto que a veces es bueno tenerlo. Las personas vienen de afuera y rompen con algo. Así que nuestro Departamento de Estado ha estado haciendo lo mismo una y otra vez durante los últimos 50 años, si no los últimos 70 años. Y este hombre, cuya política no es su fuerte, entra en este ámbito y dice, probemos algo nuevo. Y eso de nuevo es parte del espíritu americano, por cierto. Probemos algo nuevo. Sí, definitivamente. Definitivamente, definitivamente. Y algo nuevo da resultados. Los acuerdos de Abraham. Y sí, las personas que no lograron nada durante todos esos años, obviamente no lo toman bien, lo cual es desafortunado porque no debería haber sido así. Eso es seguro. Sí, no debería haber sido condenado como, oh, odiamos a Trump, cualquier cosa que haga Trump la deploramos. Debería haberse reclamado como una victoria americana. No lo hizo. Así es. Esa fue una oportunidad que tuvo Biden. Creo que podría haberle dado a Trump una medalla y una ceremonia, y podría haberse ido hacia el atardecer, porque Trump merecía un premio por eso. Él merecía el premio Nobel por los acuerdos de Abraham. Absolutamente. Y así. Y la figura de Jared, creo. Sí, sí, definitivamente. Así que pasamos de ahí a... Ya sabes, hay algo en la teología cristiana y la teología islámica. Podemos encontrar puntos y cosas que tengamos en común. ¿Sabes? Recuerdo a Bernard Lewis, quien creo que murió a la edad de 103 años y uno de los, diría, mejores académicos de las tres tradiciones abrahámicas, pero él era un historiador y realmente había pasado un buen tiempo estudiando el Medio Oriente y pasó años y años allí. Y él seguía diciendo, tenemos más en común de lo que parece, especialmente con Al-Bahr. Así que hay mucho que tenemos en común desde una perspectiva teológica. La gente de Takfir wal-Hijra, ya sabes, a estos, ¿cómo los llamas? Bombas de tipo B o lo que sea, estos grupos radicales han hecho algo que, si lo hicieras al cristianismo, dirías, esto es lo que hizo Martín Lutero durante la Reforma. Él dijo, volvamos a las Escrituras. No queremos que haya una iglesia y mediadores entre nosotros. Así que, cuando alguien que se identifica como cristiano regresa a las Escrituras, pura y simple, lo que encuentra allí es radicalmente diferente de lo que encuentra un musulmán promedio. Cuando se le dice que regrese a las Escrituras, regresemos a los comienzos de Mahoma, regresemos a la época de Medina, regresemos a la época de las conquistas, lo que encuentran allí es un mensaje diferente. Y así que creo que para líderes como los de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se dieron cuenta después de la primavera árabe con el auge de ISIS, pero incluso antes del auge de ISIS, cuando Bin Laden estaba en Afganistán y lo apoyaban y sabían, ya sabes, que estos elementos radicales seguían apareciendo y simplemente los golpeaban o los exportaban a otros lugares o los acomodaban, que con el tiempo en realidad vinieron por sus propios asientos de poder y por sus propias familias. Y su respuesta fue, nosotros definimos el Islam así. El príncipe heredero de Arabia Saudita en este momento que define lo que es el Islam para los saudíes y el mundo más allá. Y viviendo en la sociedad en la que viven, reúnen a los subversivos y a los insurgentes que operan en nombre del
wahabismo y el salafismo, y los diversos matices del Islam político, y los domesticaron. Pueden hacer eso. Y lo mismo con los Emiratos Árabes Unidos. Y entonces, el príncipe heredero, el sultán, el rey y el líder del día deciden. En su definición de lo que es el Islam, queremos reconocer el Estado de Israel y ahora creemos que tenemos más en común con nuestros vecinos y hermanos judíos y con nuestros vecinos y hermanos cristianos que con ustedes, los disruptores en el mundo. ¿A dónde nos están llevando? Hacia el camino de Hamas, de Al-Qaeda, de ISIS, de la hermandad musulmana. Ese es un camino de destrucción. Y nos han dado un vistazo a eso fue cuando se estableció el Estado Islámico en Irak y Siria, así que sabemos a dónde lleva eso y ellos lo han rechazado. Eso no significa que eso no significa que hayan aceptado la democracia liberal o que se hayan vuelto como nosotros. Claro. No, yo, ¿verdad? ¿Verdad? Está bien. Su conclusión para su propia supervivencia les ha llevado a aceptar los acuerdos de Abraham y a decir, podemos reconocer y podemos hacer que nuestras sociedades reconozcan. Ahora, creo que Jordán, lo siguiente que tiene que suceder, y tal vez esté sucediendo, es que tiene que haber, no solo a nivel político queremos establecer los acuerdos de Abraham y firmar acuerdos de paz y comercio. Creo que el siguiente nivel es desomasificar. Las sociedades musulmanas, la propaganda que se alimentó a las sociedades musulmanas sobre los judíos y sobre los cristianos y sobre la modernidad en los últimos 70 años tiene que ser deshecho. Y así tiene que haber una nueva guerra de información y conocimiento. No propaganda, sino una contrapropaganda. Eso enfatiza para la gente en el Medio Oriente, para los musulmanes, una vida, una narrativa, una historia y una teología que enfatiza. Bueno, sí, eso es lo que hemos estado tratando de hacer con esta empresa ARC en Londres. Lo correcto es formular, así que sabes, hablaste en términos de contrapropaganda, pero creo que se formula de manera más apropiada. Mi objeción como ¿cómo dirías? Una invitación mucho más atractiva, ¿sabes? Sí, es así. Mis estudiantes solían preguntarme sobre lo que estaba enseñando en Harvard y en la UDT. Me preguntaban, bueno, ¿por qué esto no es solo otra forma de la ideología que rechazas? Y, ¿sabes? Esa es una muy buena pregunta. Es la pregunta posmoderna, fundamentalmente. ¿Por qué esto no es solo otro juego de poder, digamos? Bueno, creo que lo he resuelto. Creo que el espíritu de juego es la antítesis del espíritu de tiranía. Y el juego solo puede ocurrir si los jugadores están jugando voluntariamente y con su pleno consentimiento. Y así puedes distinguir una ideología de una invitación, porque una ideología manipula y obliga, pero una invitación ofrece la posibilidad de un juego conjunto, mutuo y voluntario. Y así, ya sabes, lo que hemos estado luchando en AERS y lo que estoy tratando de hacer en mis conferencias es formular una invitación, ¿verdad? Una historia que sea lo suficientemente atractiva y creíble como para que todas las demás ideologías en competencia, las historias ideológicas, se revelen como corruptas e inadecuadas. Y, dirías, provocador de ansiedad y desesperanzador. Y así, ¿verdad? Y así, creo que podríamos en este proyecto de restauración, digamos, porque creo que compartimos la misma visión en ese aspecto. Es muy útil entender que la mejor forma de contrapropaganda es una invitación mucho mejor que sea realmente auténtica y creíble. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿quién se opondría, si tuviera sentido, a la idea de que deberíamos reducir los costos de energía para poder erradicar la pobreza absoluta? Podrías decir, bueno, eso no es práctico y está bien, podríamos tener esa discusión, pero creo que es muy práctico y también completamente posible. Y así, no puedo ver por qué tanto la izquierda como la derecha no pueden unirse a eso. No es que los de derecha que tengan sentido ignoren el hecho de que hay personas pobres,
¿Sabes? Podrían inclinarse a suponer que algunos de los pobres merecen ser pobres porque realmente no están dando lo mejor de sí mismos. Pero la misma línea, la mayoría de los tipos conservadores son perfectamente conscientes de que, hasta cierto punto, el destino económico se distribuye de manera arbitraria y deberíamos hacer un esfuerzo para tratar de asegurar que los pobres prosperen. Y así la restauración debería ser una invitación, ¿verdad? Esta es una mejor manera. Aquí está la mejor manera. Creo que la mejor manera, el primer paso de la restauración es reunir estas personas juntas en la misma habitación. Creo que para mí la suposición es que los moderados de ambos lados tienen más en común que algunos de estos problemas. Imagina, no estamos hablando de, ya sabes, Harry Truman tuvo que considerar si lanzar o no la bomba. Roosevelt tuvo que considerar si quería terminar la guerra o no. Cuando Churchill tuvo que considerar si declarar la guerra o no, porque Chamberlain estaba allí diciendo acomodémonos y apaciguemos y así sucesivamente. La Unión Soviética, los cerdos de Bay, recuerda, a los líderes en la oficina oval, algunas de las consideraciones que tuvieron que hacer. No estamos allí. Nuestros problemas en comparación con los de generaciones anteriores, estas cosas son tan fáciles de abordar. El problema es que, no lo sé. Parte de esto es subversión y parte de esto es esta retribalización de la sociedad occidental, es que odiamos tanto al otro, que estamos dispuestos a destruir. Ya ni siquiera se trata del tema, se trata de la persona, y así que creo que el primer paso es restaurar. Humanidad de la persona del otro lado. Sí, bueno, eso es un giro. La otra mejilla, esa es una ética de poner la otra mejilla, ¿verdad? Es eso por lo que quieres trabajar, si puedes, si tienes algún sentido. No es la erradicación de tu supuesto enemigo, pero ¿qué dirías? Su redención de una manera que les permita a ambos cooperar y competir pacíficamente y de manera productiva. Ese es un objetivo mucho mejor. Y tu punto es, bueno, no estamos tan a la greña el uno con el otro, como para que haya sangre en las calles. Y así, aún podríamos tener las conversaciones difíciles y las negociaciones y extender los acuerdos entre las tribus en guerra. Y no creo que eso es posible. Absolutamente. Pero mira dónde estamos con nuestra tecnología y dónde estamos con nuestra economía y dónde estamos con... Simplemente tenemos, para mí, creo que simplemente tenemos un exceso de cursos e incluso recursos humanos, las personas más inteligentes del mundo. Y aún así, de nuevo, mira, el mundo entero todavía quiere venir aquí sin importar los problemas que tengamos. Así que creo que es fácil en este momento recuperarse de estas etapas de desmoralización y hasta cierto punto de desestabilización. Ese es un muy buen lugar para terminar, diría yo, esta discusión, al menos para todos los que están viendo y escuchando. Voy a seguir hablando con Ayan del lado de Daily Wire. Profundizaremos en lo que es más autobiográfico. Continuaremos elaborando las ideas que estamos discutiendo aquí, así que si te sientes inclinado a unirte a nosotros detrás del muro de pago de Daily Wire, bueno, eso podría ser potencialmente útil para ti. Y también, ¿qué dirías? Bienvenidos desde nuestra perspectiva de Daily Wire. En sus colaboraciones conmigo, definitivamente han ampliado mi capacidad para tener conversaciones como esta y hacerlas disponibles de forma gratuita, y han sido socios realmente buenos y directos en ese esfuerzo. Así que, de todos modos, te agradezco mucho por hablar conmigo hoy. Es un placer verte. Y, bueno, fue realmente bueno escuchar lo que tenías que decir y profundizar en estas cosas más a fondo. Y bueno, estoy deseando que llegue la próxima media hora de nuestra conversación y también de verte de nuevo en el futuro. Y a todos los que están viendo, escuchando, y al equipo de filmación. Aquí en Fairview, Alberta, que es mi pequeño pueblo en medio de la nada, en las frías llanuras del noroeste. Gracias a ustedes por venir desde Saskatoon y hacer esto. Y gracias de nuevo. Hayan muy agradecido. Jordan, de nada. Muchas gracias.